Tiempo de Noticias Económicas, ¿cómo les va? Bienvenidos a la distancia, un abrazo grande, enorme, feroz. Feliz año, que siempre sea con salud por sobre todas las cosas y luego ahí mismo pegadito el trabajo. El trabajo es dignidad, con eso sostenemos a nuestras familias. Allí la importancia de las decisiones que tomamos a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Hoy tengo nuevo director, bienvenido. Hoy tengo nuevo operador de audio, gracias mi Luquita querido. Nuevo viceartí, hemos hecho rotaciones en el equipo y estamos absolutamente seguros y convencidos que lo que se viene es futuro del lindo, futuro del bonito, futuro promisorio. Así que qué bueno que están ahí. Vamos a empezar nuestro programa a esta hora, nuestro impacto económico, con la calidad de siempre, pero hoy con un plus extra, con nuevos ingresos y nuevas energías. De inmediato repasamos titulares. Hoy vamos a ver pronósticos para América Latina. Y además ya hay un acuerdo fase 1 en esta guerra comercial Estados Unidos-China que tiene fecha de firma. Y esto es importante, es el primer paso de una larga relación que está deteriorada y cada vez que se habla de guerra comercial China-Estados Unidos, la pagamos todos, no crean que solo los habitantes de esos países. Ya vamos a abordar entonces el tema y vemos cómo se preparan para la firma del acuerdo fase 1. Y vamos a ver derecho a la vivienda en Cataluña, nuestro expediente económico. ¿Por qué empezamos ahí? Bueno, si no hay techo digno, señores, ¿cómo se sigue? Así entonces, fíjense, tengo derecho a un techo, artículo 47, fíjense cómo Stop Desahucios también tiene su presencia en las calles españolas, nos da una clave de cómo Europa aborda este 2020 justamente apuntando a solucionar los graves problemas de vivienda que hay en todo el continente. Hay nuevas medidas económicas también en distintos gobiernos, en distintos pueblos del mundo. Por ejemplo, empezando en nuestra América, bien al sur en Argentina, Alberto Fernández, presidente, cerró el 2019 con un amplio abanico de anuncios económicos. Una batería de medidas que inició con el relanzamiento del programa de precios ciudadanos, con el congelamiento de tarifas y peajes, cuyos nuevos precios entrarían en vigencia ayer 1 de enero, pero finalmente quedó con esta decisión por el momento de congelarse. Las cuotas de los créditos hipotecarios llamados créditos UVA en Argentina también por 30 días se han congelado esas cuotas como un mecanismo de solidaridad por el panorama duro que se está viviendo en Argentina. Nuevas medidas que se suman a las ya anunciadas por Fernández como bonos para jubilados, como tarjeta de alimentos. Hay cálculos oficiales que ubican, y ahí viene el número, en 100.000 millones de dólares el impacto positivo que dejará este paquete de medidas para, sobre todo, la clase media y los sectores más vulnerables. Se espera hoy o mañana anuncio presidencial en Argentina, pero ya los medios de comunicación lo tienen. Se viene también un aumento de sueldo mínimo. Los privados ya está tomada la decisión, ya está acordado el monto. La cuestión es, vía convenciones colectivas, también lograr en los distintos sectores que reúnen a los empleados públicos. Nuestra región, dicen los expertos, nuestra América Latina crecerá más en este año entre menores tensiones globales. Así ya la cosa empieza desde los primeros días a bajar la incertidumbre para subir el optimismo. Según expertos, América Latina acelerará la marcha económica en 2020, aunque en forma pausada pese a las menores preocupaciones de la población y de los inversionistas a los riesgos políticos y comerciales que prevalecen a nivel global. El director para América Latina de la firma Moody's Analytics estimó que la economía de la región puede crecer entre 1 y 1,3% este año, luego de una expansión cercana al cero en el 2019. De igual forma, el alto funcionario indicó que los grandes riesgos que pueden cambiar las perspectivas para la región son del frente externo, como el agravamiento de la guerra comercial. Además, los expertos advierten sobre los peligros que suponen las políticas de Donald Trump, quien volvió a amenazar con tarifas a las importaciones de aluminio y acero de Argentina y Brasil,
y no se descarta que vuelva a poner aranceles a algunas importaciones mexicanas. La ampliación de las tarifas tendrá un efecto en los precios internacionales de las materias primas, de los cuales América del Sur es un importante productor. Además, desde la consultora alertan sobre otro riesgo de importancia, y es que la economía mundial todavía está enfrentando la posibilidad de una recesión. Por otro lado, la CEPAL proyectó una aceleración del Producto Interno Bruto de 1,3%, con lo que el periodo 2014-2020 sería el de menor crecimiento para las economías de la región en las últimas décadas. Por su parte, la firma estadounidense Continuum Economics prevé que Argentina, Chile y México enfrentan los mayores riesgos este año, con Colombia y Perú en segundo plano, en tanto que Brasil enfrenta el panorama más positivo de la región. En Brasil ya se dio el anuncio. Jair Bolsonaro decretó aumento del salario mínimo. Allí tienen el monto, por encima de la tasa de inflación. El nuevo salario de los trabajadores tiene un reajuste del 4,1%. Pasa de 998 reales, como lo ven allí en pantalla, a 1.039 este año, lo que equivale a unos $260, una cifra superior al incremento que había determinado el equipo económico del presidente. Mediante decreto, Bolsonaro explicó, este reajuste se debe a que se espera para el año un ligero aumento en la inflación. En Panamá, los trabajadores están decepcionados por el nuevo salario mínimo y lanzaron críticas contra el gobierno de Cortizo por este ajuste que hicieron 3,3% solamente al salario mínimo, ajuste que sigue, o aumento, que sigue a partir del 15 de enero del 2020. Eduardo Gil, representante del Consejo Nacional de los Trabajadores, señaló ante la prensa que están totalmente decepcionados, califica de burla la decisión asumida por Cortizo, se dio completamente a las aspiraciones de los empresarios, es lo que le dicen. Indican que en el caso de los bananeros, que recibieron el mayor aumento porcentual, 8, el resultado final es que provocará mayores niveles de pobreza en Changuinola, que es la región donde cultivan banano, mientras que las agroexportadoras, caso la transnacional Chiquita Brands, se seguirán llevando los millones. Bajo el título El peor ajuste salarial de la historia, CONATO, la organización sindical, emitió un comunicado donde califica el aumento de indignante y un agravio para la vida de los trabajadores, y como ejemplo puso que en algunos sectores es de apenas 2 centavos de dólar por hora. Caso agricultura y pesca, 2 sectores que son vitales para el país. Macron y lo que le espera justamente a Francia en este 2020. Un 2020 que ya tiene presencia de los trabajadores en las calles. Así que ya le vamos a contar un poco más de cómo se da ese pulso. Francia este año se va a convertir en referente de luchas sindicales. Tenemos absoluta seguridad con eso. Miren cómo dejaron todo el sindicato de transportes. Ausencia total, no hubo servicios. 24, 31 millones de personas no pudieron movilizarse porque no tenían transporte público. Aquí los espero, pausa rápida. También soy consciente de la medida en que las decisiones tomadas a veces pueden chocar, generar temores y oposición. Deberíamos de dejar de cambiar nuestro país y nuestra vida cotidiana, no porque eso significaría abandonar a aquellos o a quienes el sistema ya ha abandonado. Sería una traición a nuestros hijos, a sus hijos después de ellos, que luego tendrían que pagar el precio de nuestra renuncia. Es por eso que la reforma de las pensiones, a la que me he comprometido antes que usted y que está llevando a cabo el gobierno, se llevará a cabo porque es un proyecto de justicia y progreso social. La huelga ferroviaria francesa contra la propuesta de reforma pensional de este hombre bate un nuevo récord, 29 días de movilizaciones. Es la huelga más larga que tiene Francia en todo su historial. Incluso supera las de 1986 y 1987 que duraron 28 días. Pese a todo el paro de trenes y transportes metropolitanos, pese a toda la situación en Navidad, Macron sigue firme con su decisión, ya lo han escuchado, era parte del discurso de fin de año.
Macron allí dijo: el proyecto será ejecutado, es el proyecto de justicia y progreso social. Líderes sindicales de transporte público aseguran que es un fuerte enfrentamiento contra el gobierno, quien tiene oídos sordos, y por eso siguen con los paros hasta llegar a algún tipo de compromiso rápido con el gobierno y por ende con el bienestar de los franceses. Bajo el nombre de impuesto web, Italia se sumó a la lista de países europeos que decidieron gravar las grandes compañías tecnológicas. A partir del 1 de enero, Italia comenzó a cobrar un impuesto del 3% sobre las compañías digitales, incluidos gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Nuevo impuesto aprobado por el Parlamento italiano a fin de diciembre se aplica a las tecnológicas con ingresos globales anuales de al menos 750 millones de euros o servicios digitales en Italia que exceden los 5,5 millones de euros. Impuesto que obliga a Facebook, Google, a Amazon a pagar el gravamen del 3% sobre las transacciones por Internet. Compañías y plataformas caso Netflix y YouTube se han librado de este impuesto, con el que el gobierno de Italia pretende recaudar hasta 600 millones de euros. La principal consecuencia negativa del impuesto, y que se da por asegurada, es la reacción de Trump. El presidente de Estados Unidos ya reaccionó a la tasa impuesta por Francia, subiendo los impuestos a productos franceses, lo subió hasta un 100% los aranceles, dobló los precios del vino y otros productos importados desde Francia y es muy probable ahora que actúe igual con los italianos. 15 de enero próximo, ese es el día. China y Estados Unidos tienen cita ese miércoles en la Casa Blanca para firmar el acuerdo comercial parcial, mejor conocido como fase 1, que alcanzaron ambas partes cerrando el 2019 y que allanan camino para poner fin a esta lluvia de aranceles de lado y lado que inició Trump en el año 2018. Expertos financieros celebran este pacto. Aquí la explicación. Ciertamente, este acuerdo comercial de fase 1 realmente ataca muchos de los problemas más fáciles, pero no nos equivoquemos al respecto. De hecho, también estamos viendo en este acuerdo, aunque no tenemos evidencia concreta de ello, que están en hecho que se mueven en la dirección de al menos algunos de los problemas difíciles. Las transferencias de tecnología, la protección de la identificación. Todo esto se verá afectado en cierta medida por este acuerdo. No es una resolución completa que vendrá más adelante, pero nuevamente da crédito a la opinión de que ambas partes ciertamente están tratando de involucrarse entre sí y reducir esas tensiones comerciales, que es el camino correcto a seguir. La relajación en estas tensiones que mantienen desde el 2018 las dos potencias mundiales impacta en las acciones globales. El mercado financiero de Corea del Sur abrió este año ligeramente al alza en su precio de cierre del año anterior. Este jueves abrió 30 minutos más tarde de lo habitual con fuegos artificiales, miren qué bonito, y confetis lanzados para conmemorar el nuevo año. El índice de precios de acciones de referencia de Corea, llamado KOSPI, comenzó 3,54 puntos, o sea, 0,16%, hasta 2.201,21. Allí los indicadores, allí las imágenes que recibimos tempranito de este lado del mundo de Corea del Sur. Las acciones de China, que ya cerraron este jueves, lo hicieron también al alza, con el índice de referencia compuesto de Shanghái subiendo 1,15% para terminar en 3.085,20 puntos. El índice más pequeño de Shenzhen subió 1,99% a 10.638,82 puntos. El Chinext, que rastrea la tabla de empresas de crecimiento al estilo Nasdaq de China, subió 1,93%, terminó en 1.832,74 puntos. Techo digno, esa es la consigna. Sí, señores, también en Cataluña hemos dicho el pulso en suelo europeo por la vivienda, ya sea por los alquileres siderales o por la cero construcción de viviendas sociales, pone el suelo europeo con esta causa como causa madre para todo lo que va a pasar en el 2020. Ya le cuento la vuelta.
grupo de vecinos reunidos en torno al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Barcelona levantan su voz para defender el derecho a la vivienda y a un alquiler asequible. ¿Qué quiere decir esto? Posible, pagable, estable, seguro, digno. El gremio presentó observaciones a un decreto de ley llevado recientemente al Parlamento catalán que incorpora cambios considerados sustanciales sobre el derecho que tienen los inquilinos. Pero hay otros sectores y otras personas que quedaron por fuera. Fíjense, revisemos esto. En marzo de 2019, el gobierno de la Generalitat presentó un decreto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que finalmente tuvo que retirarse. En dicho periodo, el sindicato de alquilados denunció el secretismo con el que se había elaborado el instrumento, así como una parte importante de sus contenidos. Tras una serie de debates en medio de comunicación, se logró llevar al Parlamento catalán una versión mejorada del mismo decreto de ley, que asume medidas con un amplio apoyo social y comporta un importante avance en la lucha por la vivienda, dando continuidad al espíritu de la Ley 24/2015. Sobre la emergencia habitacional, se amplían supuestos de alquiler social para que grandes propietarios concedan alquileres sociales por debajo del precio del mercado a personas en situación de vulnerabilidad. Dichos alquileres serán de 7 años en consonancia con la Ley de Arrendamientos Urbanos y se podrán hacer a personas a las que ya se les haya terminado el contrato. También habrá alquiler social para las familias que lleven un mínimo de 6 meses viviendo en la vivienda, sin título habilitante. El sindicato de inquilinos considera pertinente ampliar la medida obligatoria de 3 a 6 años. Igualmente se amplía el concepto de gran propietario. Se determinará así a todo aquel que tenga un mínimo de 15 viviendas. El concepto incluye no solo a las personas físicas, sino a los fondos de capital de riesgos y los de titulación de activos. El sindicato considera que debe encontrarse una manera de que los rentistas que cuentan con al menos 5 viviendas en alquiler tengan también obligaciones sociales diferenciadas de las de los pequeños propietarios. Asimismo, los criterios para determinar si un hogar está en situación de vulnerabilidad o exclusión social se basan en los que ya aparecían en la Ley 24/2015, es decir, los hogares que poseen ingresos entre 1.517 euros al mes si se trata de una persona, 1.955 euros cuando sea una pareja o familia monoparental, y 2.039 euros para familia de 3 miembros. En la versión mejorada de este decreto de ley de medidas urgentes en materia habitacional en Cataluña, se suma el desarrollo de nueva vivienda protegida. Veamos de qué se trata esa figura. La nueva vivienda protegida lo será a perpetuidad. Según el sindicato de alquilados, esto afecta a las viviendas de protección oficial situadas en terrenos de patrimonio público como en suelos reservados. Con la norma no se podrá privatizar y siempre tendrá un precio regulado. De esta forma se resuelve una anomalía histórica y se acerca el modelo catalán a otros como el vasco que lo establece desde 2003. Igualmente, los promotores deberán aumentar el porcentaje de vivienda protegida. Los estándares de reserva de suelo para viviendas de protección pública deben ser 50% en suelo urbanizable delimitado y 40% en suelo urbano no consolidado. La mitad de las reservas obligatorias de vivienda protegida se destinarán al régimen de alquiler y la otra mitad se puede destinar a compra y venta. La comercialización de la vivienda protegida estará sujeta a un precio determinado, frenando la especulación con la vivienda pública. Sobre el índice de precios de la Generalitat, el mismo deberá aparecer en las ofertas y los contratos de alquiler. De no aparecer, se sancionará y se negarán subvenciones a aquellos que alquilen por encima del índice. El gremio de inquilinos de Barcelona señala que el decreto no aborda la regulación de alquileres en el mercado privado, ya que esta es una cuestión que no depende de la Consejería de Territorio, pero consideran que es un tema absolutamente prioritario. Según el Barómetro Municipal de Barcelona, un 75% de la ciudadanía se mostró a favor de limitar el precio de alquiler y vincularlo a los ingresos de la ciudadanía. Proponen la elaboración de una ley de alquiler que priorice la casa como hogar y no como inversión especulativa. Piden que el nuevo instrumento jurídico aporte además estabilidad al alquiler, como ya se hace en muchos países europeos, acabando así con las expulsiones arbitrarias y especulativas.
Ahora, estos son algunos de los números que justifican la lucha de los inquilinos de la región de Cataluña. En Barcelona, 30% de los vecinos viven alquilados, una cifra que supera la media en todo suelo español, según el sindicato de Logater. Sin embargo, continúa lejos de otras ciudades europeas, caso Berlín, Ámsterdam o París, donde el alquiler representa más del 60% de las viviendas, pero están mucho más protegidos por la ley. La nueva burbuja inmobiliaria en Barcelona, como le llaman, fue de 9% en el último año. Esto avanza mientras las condiciones de los trabajadores se precarizan y por ende se multiplica el riesgo de exclusión residencial. 83% de los desahucios o desalojos en Barcelona en 2015 fueron por impagos del alquiler. El precio medio de estos apartamentos es de 801 euros, pero 1 de cada 3 trabajadores resulta que cobra menos de 843 euros al mes. Igualmente, según el Consejo General del Poder Judicial en Cataluña, se registran hasta 49 desalojos o desahucios, como le llaman en suelo europeo, por día. Gracias por su compañía. Será hasta la próxima.